Muy bien, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión nuevamente de educación básica alternativa, donde empezaremos dando algunos conceptos previos que ya anteriormente hemos tenido, pero como base sabemos ya de que la modalidad de EVA, al igual que la educación básica regular, tienen pues los mismos objetivos y se debe de trabajar de acuerdo a las características propias de nuestros estudiantes, siempre buscando la calidad educativa, en atenderlos de acuerdo a su contexto, a sus características psicológicas, biológicas, pero siempre apuntando al cumplimiento de las competencias, las capacidades y los desempeños propios del currículo nacional. Entonces, hay que enfatizar que la preparación que se da en educación básica alternativa está orientada hacia el trabajo y hacia el desarrollo de las capacidades empresariales. Porque, como ya sabemos, los participantes de la educación básica alternativa son personas en edad avanzada, jóvenes, estamos hablando ya de jóvenes y adultos, ¿no? Quienes sus intereses y sus necesidades están puestas, sus miras en lo que es el obtener un trabajo, un beneficio laboral por ello, económico, para que puedan solventar a sus familias. Casi la mayor parte de ellos pues ya tienen una carga familiar y tienen responsabilidades que cumplir. Muchos de ellos estudian y trabajan, ¿no? Esa es la característica generales de nuestra modalidad de educación básica alternativa. Muchos de ellos ya vienen de haber fracasado en cuanto a lo que es las posibilidades educativas en el nivel regular por las condiciones de vida que les ha tocado pasar. De repente han tenido que enfrentarse a embarazos no previstos, entonces muchos de ellos, como vemos en la imagen, son estudiantes que tienen ya familia, que tienen niños a su cargo y que tienen que cumplir doble y triple función, la de estudiantes, la de trabajadores y la de padres de familia. Se da a nivel de madres y de padres, jóvenes que también vienen con sus niños, a veces a nuestros centros de educación básica alternativa, acompañándolos, ¿no? Y con quienes muchas veces hacen su trabajo en forma conjunta. Entonces, los beneficiarios pues, de esta modalidad de EVA son los adultos, jóvenes y adultos, y encontramos que la matrícula es gratuita. Eso también ayuda a que ellos, por su difícil situación a veces que tienen doble o triple función, tengan la oportunidad de poder estudiar. También existen los EVAs particulares bueno, también tienen la demanda por lo que se les da bastante facilidades en cuanto a la flexibilidad de horarios, espacios, pero generalmente en lo que es el Estado tiene mucha demanda en cuanto a vacantes para estudiantes de educación básica alternativa que generalmente no se llegan a cumplir con las metas previstas, ¿no? Siempre hay vacantes pendientes y también se les ofrece materiales educativos de forma gratuita que el Estado imprime para poder alcanzárselos, y eso es un beneficio para ellos, ya que les facilita pues el poder estudiar con un material que ellos tengan que adquirir. Los horarios, como ya estaba comentando, son flexibles de acuerdo a sus características de los estudiantes, se adecúa a los horarios de la educación básica alternativa, ¿no? Una atención puede ser presencial, ¿no? Que los estudiantes van todos los días o pueden ir interdiariamente, semipresencial y a distancia, ¿no? Mediante conferencias Zoom. La atención la programa, se la planifica, se la organiza de acuerdo a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces vemos si se trabaja de manera presencial, semipresencial o a distancia. Como opción para poder obtener una certificación que tiene un valor oficial y que le permite pues, continuar sus estudios superiores en universidades, institutos pedagógicos, institutos tecnológicos, e ingresar a las Fuerzas Armadas. Entonces los valores tienen pues una validez oficial y por ello debemos nosotros también como docentes garantizar la calidad educativa
y el cumplimiento de las competencias exigidas por el currículo nacional como parte del perfil de egreso de nuestro currículo nacional. Y a eso vamos a apuntar. Vamos a apuntar a que la educación básica alternativa pues sea de calidad y pueda cubrir las necesidades, intereses y las expectativas que tiene la comunidad en cuanto a nuestros jóvenes estudiantes, que son a partir de 14 años, a más los que acceden a este servicio educativo de básica alternativa, ¿no? Cuando hayan culminado para poder terminar su primaria o secundaria, cuando a veces muchos de ellos lo han abandonado. Y ellos deciden posteriormente, por la necesidad de que quieren surgir y tener una mejor oportunidad laboral, concluir con sus estudios y para poder seguir trabajando, sin dejar de trabajar. Entonces, tienen estas funciones múltiples entre la población demandante. Tenemos que son comerciantes, artesanos, adultos mayores, pobladores de comunidades originarias, personas con discapacidad, pescadores artesanales, extranjeros, jóvenes de servicio militar, voluntario, trabajadoras del hogar, personas víctimas de violencia y las personas privadas de su libertad. Como podemos darnos cuenta, esta población, pues, aparte de todas esas características particulares que tienen una gran necesidad de poder sobrevivir, de poder salir adelante y luchar por la vida. Entonces, los contenidos que se trabajan, las capacidades que se seleccionan y todo el trabajo debe ser orientado, nuestra planificación, en base a actividades y experiencias reales de la vida diaria, que ellos puedan aplicarlo en la resolución de los problemas que se les presenta día a día. Todo tiene que estar de acorde a su realidad, a las características que ellos tienen y también al contexto en el cual se vayan desenvolviendo. Por eso es muy, muy importante realizar una buena evaluación diagnóstica para conocer pues, cuáles son las características de nuestros estudiantes, la demanda de la población, la demanda educativa y la demanda laboral. En base a ello y al conocimiento de todas las oportunidades que se tienen de acuerdo a nuestras zonas donde trabajamos, es que se van a realizar la planificación curricular y se van a hacer los programas curriculares orientados a actividades de la vida real, de la vida diaria. Los programas que se tienen en EVA pues, son programas de educación básica alternativa para jóvenes y adultos. Esto ya lo habíamos visto en la primera sesión, pero sin embargo es importante a veces retomar para poder orientar hacia dónde va la planificación, ¿no? Atendiendo pues a personas con mayores de 14 años, son jóvenes que tienen intereses distintos a nuestros niños que atendemos en básica regular. Entonces ellos, como no han tenido la oportunidad de terminar la educación básica regular, es ahora que retoman sus estudios y pues son usuarios de nuestra modalidad básica alternativa. Se atiende a través de 3 siglos, el siglo inicial, que es para las personas que están empezando con lo que es la lectura, la escritura, la matemática básica, el siglo intermedio, que es como si fuera un nivel primario, ¿no? Donde ya se tiene un conocimiento básico de lectoescritura, matemática básica, y se trabaja pues hasta lo que son las operaciones combinadas, las 4 operaciones básicas, lecturas y comprensión lectora, lo que es todas las otras áreas afines, pero con un nivel todavía intermedio, como lo dice su nombre. Y el nivel avanzado que es similar o equivalente a lo que sería la secundaria, pero siempre teniendo una base de realismo, de hacer las acciones y las actividades siempre orientadas a acciones y actividades de la vida diaria, que sean vivencias que ellos pueden utilizar y para que les sirva para poder hacer uso de sus conocimientos previos en cuanto a sus experiencias que tienen en la vida y que les ayudan a conocer, para que les ayuden a solventar todo lo que ellos hacen a través del conocimiento, ¿no?
Mientras que vamos trabajando, nos vamos a ir dando cuenta de cómo se planifica, se organiza y se selecciona las actividades de modo tal de que pues se les pueda atender de acuerdo a sus intereses y necesidades y a la demanda. Nuevamente se está repitiendo de que la forma de atención puede ser presencial, semipresencial o a distancia según se convenga con los estudiantes o los participantes. Entonces, según eso, cada SEBA tiene la autonomía con sus directivos y el personal docente de poder ofertar la atención de cualquiera de esas formas, presencial, semipresencial o a distancia. El trabajo está orientado a poblaciones de más de 15 años que no han tenido la oportunidad de acceder al sistema educativo o que no ha culminado. El desarrollo de los hilos inicial e intermedio se hace a través de círculos de aprendizaje, descritos como centros de educación básica alternativa o CEBAS, que tienen un local donde los estudiantes asisten, puede ser en forma presencial o semipresencial. El servicio educativo se da en estas instituciones bajo la dirección de lo que es la educación básica alternativa o la DEBA, y está a cargo de los coordinadores y facilitadores de la EVA o docentes de EVA, quienes son los responsables de conducir el proceso pedagógico y planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones educativas. Asimismo, se trabaja con lo que es el PACE, que se está implementando en algunas regiones focalizadas, especialmente en zonas rurales y de extrema pobreza. Los gobiernos regionales, locales o instituciones de la sociedad civil brindan este programa como parte de su compromiso social, con lo que es la comunidad de personas vulnerables o que tienen mayor necesidad de apoyo, según la demanda de la población. En estos casos, la DEBA, la educación básica alternativa, brinda la asistencia técnica a solicitud de los programas que lo requieran. Tenemos el enfoque del área de comunicación, que es en la que hoy día nos vamos a abordar. El enfoque del área de comunicación es el enfoque comunicativo, tiene como propósito fundamental establecer la comunicación a través del desarrollo de los 4 componentes del lenguaje, tomando en cuenta las necesidades del estudiante, siempre en base a las vivencias, a las experiencias que tienen nuestros estudiantes. Se tiene que pensar para poder planificar nosotros como docentes, tenemos que ponernos a la altura, tenemos que pensar como ellos. No podemos dirigir sus aprendizajes, sino tenemos que aprovechar los conocimientos previos que ellos tienen. Debemos de aprovechar las experiencias de su vida diaria para poder nosotros planificar, plantear las situaciones de aprendizaje y que sean significativas. Cuando una actividad es significativa, cuando tiene relevancia, cuando es importante para una persona. Por ejemplo, para mí una acción, una actividad significativa podría ser la que yo ejecuto, realizo junto con mi familia, porque mi familia es importante, la considero. Entonces, cualquier acción o actividad que yo programe en base a lo que es la familia, las visitas, presupuestos familiares, diálogos, organización, normas de convivencia familiar, todas esas cosas para mí van a ser de mayor importancia o van a ser significativas. Entonces, tenemos que nosotros docentes hacer una evaluación, un diagnóstico, cuáles son los intereses, las necesidades básicas de nuestros estudiantes. Y en forma general, se tiene conocimiento de las actividades principales de nuestros estudiantes, y la necesidad es la parte laboral, la parte del emprendimiento y la parte del uso de la tecnología en estos momentos. Ya que actualmente, pues, las personas que no manejan el área tecnológica, el área digital, se van quedando y van perdiendo un montón de oportunidades laborales. Entonces, esa es una de las demandas últimas que han sido previstas dentro de lo que es la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes de educación básica alternativa. Y a todo ello debemos nosotros de apuntar, debemos de abordar con actividades, estrategias pertinentes, fáciles, sencillas de explicar, sencillas de trabajar, pero que garanticen el manejo de las herramientas digitales, del uso de espacios tecnológicos que ahora son muy necesarios,
el emprendedurismo, lo que es también actividades que les permitan, por ejemplo, mejorar su capacidad de comunicación, las habilidades sociales o habilidades blandas que les va a permitir conseguir y permanecer en un trabajo, ¿no? La capacidad que tengan para poder solucionar problemas y plantear alternativas. Todas esas cosas hay que considerarlas dentro de lo que es la planificación, y esto se da a través del área de la comunicación. El área de comunicación es un área transversal, ya que con ella, a través de la comunicación, nosotros podemos interactuar, relacionarnos con nuestros estudiantes, orientarlos, planificar, preguntar, motivar, reformular preguntas, dialogar, monitorear los trabajos en grupo, estar atentos a lo que ellos quieran decir. El área, pues, de la comunicación es básica, y es por eso que cuando hablamos de estudiantes con discapacidad auditiva, pues hay que buscar una área, una forma alternativa de comunicación para que esta cadena no se rompa, para que la interacción docente-estudiante no se rompa. Y para ello, con ellos que también son ahorita parte fundamental de lo que es la educación básica alternativa, es que se hace el uso de otra forma o modo de comunicación, que es a través de la lengua de señas. Asimismo, tenemos las comunidades en las cuales nuestros estudiantes tienen una identidad propia, un idioma distinto al que nosotros usamos generalmente, y hay que respetar y usar la lengua originaria de nuestros estudiantes. Entonces, maestros que trabajan en zonas donde los estudiantes tienen otro tipo de comunicación a través de una lengua originaria, necesariamente tienen que manejar y dominar esa lengua, porque es mediante ella que se tienen que realizar la comunicación, y ello desde pequeños los estudiantes han manejado. Y a la edad adulta es mucho más complejo el poder transmitir los conocimientos a través de un lenguaje que no es propio, que no conocen, que no manejan, y que muchas veces se ven ajenos a poder comprender el significado y el significante de las palabras que escuchan, ¿no? Eso es muy importante. También la utilización de documentos auténticos que sean de la vida diaria. Por eso los manuales, los libros están planteados en base a actividades, pues, reales, ¿no? De situaciones que se dan en el campo, en la pesca, en la cocina, en la familia, y las lecturas que se ofrecen, los programas, los trabajos que se ofrecen dentro de este material, el cuidado del medio ambiente, la contaminación de los parques, de los ríos. Todos esos temas son abordados en el material educativo que ofrece, pues, el Ministerio de Educación a través de lo que es la DEVA, la Dirección de Educación Básica Alternativa. Es muy importante que todas nuestras lecturas, todos nuestros materiales esté, pues, focalizado, esté orientado hacia lo que es situaciones auténticas, reales de la vida diaria, ya que esto va a permitir una mejor y más rápida adquisición de los conocimientos, de los contenidos, y la adquisición de una lengua, en el caso de los estudiantes del nivel inicial y del nivel intermedio, que recién están fortaleciendo sus capacidades comunicativas. Tenemos acá algunas estrategias para poder mejorar lo que es el área de comunicación. Es importante conocer cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el cerebro durante la lectura. Y para ello es importante conocer de que en nuestro cerebro existen dos áreas principales, dos áreas fundamentales que tienen que ver con el proceso lector, con el proceso de comunicación, y son el área de Wernicke y el área de Broca. Esas son las dos áreas principales. El área de Wernicke, que lo podemos ver acá está de color amarillo, está pintado de color amarillo. Esta área se encuentra en la parte central frontal, ¿no? Es el área que está encargada de lo que es la comprensión del lenguaje. Y si yo escucho algunas orientaciones, órdenes, alguna clase, lo que yo tenga que poder
decodificar las palabras, los textos, las imágenes, todo lo que yo pueda captar como información, lo tengo que comprender a través del procesamiento que se da en el área de Wernicke. El área de Wernicke, pues, es la que encargada de poder decodificar todos esos sonidos que llegan a nuestro cerebro y que son transmitidos a través de lo que es el canal auditivo, ¿no? Hacia lo que tendría que ser el área de Wernicke. Luego de ahí pasa por el córtex motor, que ahí está la flecha que indica, ¿no? Una vez que, primero, la información llega a mi cerebro a través de lo que es, puede ser el canal auditivo, las palabras que yo escucho. El oído tiene tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Dentro del oído externo tenemos lo que es el pabellón auricular, el canal auditivo, y dentro de lo que es el oído medio tenemos el tímpano, los tres huesecillos, lo que es el yunque, el estribo y el martillo, quienes hacen esa función mecánica de poder mantener este contacto cuando van escuchando cada uno de los fonemas y van diferenciando las palabras, los sonidos y le van dando un significado. Todo este proceso mecánico que parte desde el oído medio hacia el oído interno y pasa por la ventana oval, llegando a lo que es la parte de la cóclea, la parte del sistema vestibular. Entonces es procesado a través de las células ciliadas, se procesa y se produce un movimiento tectónico, así, más o menos. En la parte de la cavidad timpánica, que es la que tiene el tímpano y los tres huesecillos que les mencionaba, el yunque, el estribo y el martillo, es una cajita sonora que es vacía, que está llena de aire y que está conectada con nuestras fosas nasales, ¿no? Entonces, y cuando ya pasa por la ventana oval, a la parte del oído interno, ya cambia la contextura de las cosas que tenemos dentro de lo que es el aparato auditivo, que tiene una parte líquida que se conoce como paraninfa, es un líquido que tiene este movimiento y que tiene dentro de ellos unas células pilosas o células ciliadas que hacen movimientos así cuando van percibiendo, captando todos los sonidos que yo voy produciendo. Entonces eso hace que se mueva y se mueva así la capa tectónica y eso se convierte en impulsos eléctricos que son procesados a través de lo que es la cóclea, va por lo que es acá tendríamos que ver lo que es el órgano de Cortis, que hace la conexión con el encéfalo y ya hace que estos impulsos mecánicos se conviertan en impulsos electroneurales, que ya se hacen conexiones sinápticas con nuestro cerebro, con nuestras neuronas, y pasan ya a la parte del cerebro. Del canal auditivo pasa al cerebro, y ahí en el cerebro es decodificado. ¿Dónde se decodifica? En el área de Wernicke. Pero la información no solo viene por el canal auditivo. Podemos recepcionar información a través del canal auditivo por dos vías. La vía aérea, que es la que comúnmente conocemos, y la vía ósea, que es toda la parte de nuestro cráneo que envuelve al cerebro. Por esos dos canales o por esos dos medios podemos recepcionar las ondas sonoras que escuchamos cuando se nos explica, cuando se trabaja cualquier tema. Si es que nos ponemos en el caso de la lectura, tendría el canal por el cual recepcionamos la información, sería el área visual, que está ubicada en la zona posterior a nuestro cerebro, el área de esta, que es ahí donde hay un montón también de receptores, de órganos receptores de lo que es las imágenes y las también que a través de un sistema pues muy especial va diferenciando, haciendo la diferenciación de las diferentes imágenes que nosotros podemos captar y le vamos dando un significado. Y por eso podemos de repente hacer la decodificación de lo que es la lengua de señas. Podemos hacer la decodificación de lo que es la escritura y diferenciar una letra de la otra.
¿A través de qué? A través del análisis que se hace en el área de Wernicke sobre la información que llega a través del área visual primaria, que es el área celeste, que como ustedes ven va también por el giro angular. El giro angular es como un canal receptor que transmite la información hacia el área de Wernicke, ¿no? Luego va por, cuando es audible, cuando es la voz, va por el córtex motor hacia el área de Broca. El área de Broca es el área encargada de lo que es la producción del lenguaje oral. Yo decodifico y codifico nueva respuesta. Entiendo la pregunta y doy respuesta. Entiendo la pregunta y doy respuesta. ¿Cómo comprendo la pregunta? A través del área de Wernicke. ¿Cómo doy la respuesta? A través del área de Broca. Entonces tenemos dos partes fundamentales en el proceso lector, el proceso de comunicación, referidos con lo que es el sistema neuronal, que sería el área de Wernicke, el área de la comprensión del lenguaje, y el área de Broca, que es el área de la expresión del lenguaje. Junto a ellos trabajan pues otras áreas complementarias, como es el área de la audición, el área de la visión, el giro angular y el córtex motor. Todo eso está interconectado, y yo cada vez que puedo ver, ver todo este proceso maravilloso que es la comunicación humana y el proceso de desarrollo del pensamiento y de la comunicación, no hace más que asegurarme que existe un Dios, solo un Dios tan grande que pudo hacer tanta maravilla, que nos dé la oportunidad de poder entender, comprender, responder en milésima de segunda, estar atentos a la parte visual, auditiva, que pueda darnos rapidez para poder hilar nuestras ideas y poder explicar, poder responder, el que podamos a la vez estar nuestro corazón latiendo, estar respirando, nuestro estómago ahorita está haciendo el proceso de digestión, todo nuestro cuerpo está funcionando. Nuestro corazón está bombeando sangre para todo nuestro cuerpo, está siendo irrigada nuestra zona del cerebro, por eso es que estamos ecuánimes y podemos hablar y podemos preguntar y estar atentos. Por eso también es muy importante el área motora, porque nos mantiene activados y eso hace que nuestro cuerpo funcione bien, nuestra mente esté atenta cuando hacemos muchos movimientos, muchas cosas, y dentro de ello, de repente hacer un paréntesis, maestro, no sé si ya revisaron la 077, que es la última norma que ha salido este 21 de julio, donde se nos indica cuáles son las actividades que debemos hacer o trabajar sí o sí todos los docentes a partir de la fecha, que son actividades de movimiento. Cada sesión están proveyendo 10 minutos de actividad o movimiento para poder tener activadas estas áreas del cerebro, para poder asegurar la capacidad de atención, concentración y retención de nuestros estudiantes. Porque si los tenemos quietos, hasta sueño nos da. Cuando alguien habla, de repente yo estoy que hablo y me muevo, y muchos de ustedes ya les está dando sueñito porque a esta hora a veces están en la digestión, y si están quietitos como que les da sueño. Entonces es importante siempre hacer actividades de movimiento, poder hablar, señas, gestos. La comunicación es una comunicación total. Cuando nosotros hablamos debemos ser muy expresivos para mantener el interés de nuestros estudiantes. Y debemos de comunicarnos con todo nuestro cuerpo. Yo cuando les hablo, me puedo decir, maestros, estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Estoy pensando que, o sea, no tengo de, maestros, me siento muy feliz de poder estar hoy día con ustedes. Estoy pensando, esa debería ser nuestra posición como docentes, para poder activar todas estas áreas de cerebro que estamos observando y que estamos viendo, para que los aprendizajes siguen como aprendizajes de calidad, para que la comunicación sea asertiva, para que nuestros alumnos puedan desarrollar esta tan deseada estrategia de comprensión lectora, para que puedan comprender lo que lean, para que puedan entender lo que se les dice. Es muy importante todas estas situaciones y espero que revisen la 077, resolución viceministerial 007 el 21 de julio, que nos indica pues que a partir de la fecha, 10 minutos en las sesiones de todos los niveles y modalidades, especialmente educación inicial,
deben de ir como parte de nuestra sesión. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que de asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan un conocimiento pleno sobre lo que es el significado de cada una de las palabras que nosotros vamos leyendo, vamos hablando, vamos diciendo, especialmente en el área de comunicación, de la comprensión lectora. Tenemos que asegurarnos que nuestros estudiantes conozcan el significado de todas y cada una de las palabras que vamos leyendo, que vamos mencionando. Y para ello es importante siempre asegurarnos pues de que cada palabra sea conocida en cuanto a su vocabulario, a su razonamiento, a la formación, a su concepto de cada una de las palabras que vamos a emplear en nuestra sesión de aprendizajes, en nuestra lectura. No tenemos que hacer uso de lo que es la conciencia fonológica, y la conciencia fonológica tiene 3 partes, lo que es la identificación de la palabra en sí. Por ejemplo, acá tenemos el significado, es la palabra casa. La conciencia léxica vendría a ser la casa. La conciencia, la conciencia fonológica sería la palabra casa, no importa cómo se escribe, sino cómo se escucha se escucha con K, casa, así se escucha. Entonces es la conciencia fonológica. Fonológica viene de sonido. No se escribe así, pero se escucha así. La decodificación, que es cada parte de las fonemas que componen esa palabra. Esa es la decodificación o la conciencia fonológica de la palabra casa. Y en sí, la conciencia, ya lo que es la palabra en sí, el texto que se escribe, diferente a cómo se escucha, casa. Todo ese proceso es diferente cómo lo pronuncio y cómo lo escribo. Y esos son procesos complejos que se van a ir dando de forma natural, y es un poco complejo a veces para nuestros niños aprender, porque yo lo escucho como casa, no como cajas, no como casa, ¿no? Es esto de la conciencia fonológica, un trabajo muy bonito, donde se trabaja conciencia fonológica, conciencia silábica, conciencia léxica, ¿no? Y para poder lograr que pues los estudiantes que están aprendiendo lo que es la lectoescritura puedan trabajar y sin no tener ningún problema. La conciencia fonológica es la que está relacionada con el sonido de cada uno de los fonemas, cómo se pronuncia fonema por fonema. La conciencia silábica es la pronunciación, el conteo de sílabos, por ejemplo, ca, ca, pan, ta, no. ¿Cuántas sílabas tiene? Es conciencia silábica. Y la conciencia léxica es cuántas palabras tengo o uso en una frase o en una oración. La mañana está bonita. ¿Cuántas palabras tiene la oración? Todo eso tenemos que hacer que el estudiante sea consciente de qué y cómo está diciendo. Eso, bueno, son procesos ya un poco, digamos, de atención especializada en lo que es cuando encontramos un problema de comprensión o alteración en cuanto a lo que es el lenguaje y lo que es la comprensión de la lectura. Este es todo un tema muy grande, muy bonito, muy especializado, pero que en otra oportunidad, Dios permita, podamos trabajar. ¿Cuándo se define a una persona como un lector competente? ¿Qué es un lector competente? El lector competente es el que tiene velocidad lectora adecuada, no lee ni muy rápido ni muy despacio, de forma clara, precisa, haciendo las pausas necesarias, da respuestas literales e inferenciales. Es decir, si me dan una pregunta literal, respondo tal cual me preguntan. Y si me hacen una pregunta de forma inferencial para ver mi opinión, pues yo, si soy una lectora competente, podré hacer una inferencia sobre lo que se me está preguntando, que no está explícito en el texto, sino está de forma explícita. ¿Ya? Entonces, también un lector competente es breve en el desenlace de una historia. Lo dice de forma sencilla, clara, y pues explica en forma pausada y clara. Identifica la idea principal del texto leído,
realiza los resúmenes a partir de la lectura comprendida, qué es lo que ha entendido, cuál es la secuencia, qué actividad fue primero, qué pasó luego, cómo finaliza, y algunas otras preguntas que tendríamos que nosotros como docentes ir incrementando paulatinamente en el trabajo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir ayudándolos, apoyándolos para que vayan mejorando su capacidad de comprensión de lectora, de lo más fácil a lo más difícil, de lo simple a lo complejo. La velocidad lectora se puede medir a través de diversos niveles de comprensión lectora. Tenemos acá un cuadro, más o menos una idea de cuántas palabras pueden ser leídas por minuto por un alumno. Este es uno de tantos de los barómetros que existen para poder hacer un estudio de la cantidad de apoyo que se requiere cuando se encuentran problemas en cuanto a la velocidad lectora. Tenemos que en el primer grado el nivel que se requiere apoyo es cuando es menor al 15 palabras, y el nivel que se acerca al estándar son entre 15 a 34 palabras, el nivel estándar es entre 35 a 59 palabras, y pues un nivel avanzado o una lectura veloz o rápida es cuando se hace una lectura de 59 palabras por minuto. Aquí tenemos lo mismo en las palabras del segundo grado, podemos leerlo para no estar repitiendo. Les dejo un minutito para poder ver el cuadro. Aquí tenemos en cuanto a lo que es el nivel primario y el nivel secundaria. En educación básica alternativa son adultos que deberían de llegar a estos índices de capacidad, digamos, competencia, para poder decir que tienen una buena velocidad lectora, que pueden leer correctamente y de corrido, cosa que yo lo he comparado y lo he visto, lo he analizado con mis estudiantes y no llegan. Ustedes saben que por el problema que ellos han tenido, por las dificultades, por la falta de alimentación adecuada en el momento de su primera infancia, por la falta de oportunidades comunicativas, por las situaciones tan difíciles que les ha tocado vivir, ellos leen con mucha dificultad. Llegan pues casi todos a una velocidad de 12 palabras por minuto, 9 palabras por minuto, palabras que son complejas o que tienen sílabas trabadas, los cortan. Aquí la evaluación de la velocidad y de la velocidad y de la comprensión lectora se hace de forma personalizada a cada uno de nuestros estudiantes para poder ver qué actividades, qué plan de acción podemos realizar, podemos ejecutar para favorecer, para mejorar lo que es la comprensión lectora, para poder ver lo que es la velocidad en cuanto a la lectura en nuestros estudiantes. Entonces, para poder nosotros abordar o planificar un trabajo, siempre tenemos que hacer la evaluación. La evaluación diagnóstica nos va a permitir conocer la situación real de nuestros estudiantes, y en base a esa situación real hacemos nuestras propuestas de mejora, nuestras propuestas de atención o nuestro plan de intervención en cuanto a la mejora de lo que es la comprensión lectora. Puntos a definir ante las posibilidades de un trastorno lector. Tenemos que ver la edad madurativa. Muchas veces vemos que son jóvenes que tienen una edad supuestamente de 17 años, 19 años, pero su nivel de maduración en cuanto a lo que es el manejo del lenguaje todavía están a nivel de niños de 7, 8 años que están aprendiendo a leer, ¿no? Entonces hay que ver que no tienen las posibilidades, no han tenido las oportunidades que les permitieran tener una evolución normal en cuanto a lo que es el desarrollo de su capacidad de lectura. Hay que ver el estado físico. Muchos de ellos pues son personas que trabajan en combis, de llamadores, atendiendo. Entonces, muchas veces ya vienen cansados a la institución educativa. No tienen la misma disponibilidad que una persona que viene a su casa y está tranquilo, está dispuesto a trabajar. Entonces, no, ya hasta para leer, hasta para hacer los trabajos, están cansados.
Esas son las características reales de nuestros estudiantes. Yo trabajo ya varios años con ellos y he podido observar estas situaciones. La percepción visual, muchos de ellos, pues, porque trabajan, estudian, se exigen mucho y no tienen una buena calidad visual. Entonces, y también no logran, a veces confunden las letras, tienen problemas de disgrafía, ¿no? Disortografía, y esto es muy importante, poder hacer un plan de apoyo o un plan de intervención. La percepción auditiva de muchos de ellos no es muy buena, y justamente se da por diversas situaciones de contexto en las cuales ellos aprendieron en su comunidad a hablar de una forma y a veces están acá en la ciudad, por ejemplo, de Trujillo, donde hablamos todos muy rápido, como se han podido dar cuenta, y muchos de los estudiantes vienen pues de zonas de la serranía, donde el hablar de las personas es un poco más pausada, más tranquila, y cuando llegan acá pues como que hablamos muy rápido nosotros y un poco se aturden los estudiantes, ¿no? Hasta que se adapten a la forma de cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Lo que es la coordinación visomotora, que es muy importante para el proceso de desarrollo de la comprensión lectora, de la lectura, de la escritura, el dominio de su esquema corporal. Muchos no se pueden ubicar cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Vamos a, por ejemplo, a trabajar lo que es la marcha, media vuelta a la derecha y están viendo para dónde se voltean. Levantamos la mano izquierda, levanta una, levanta la otra y tienen problemas todavía porque son cosas que no han sido trabajadas en la primera infancia. Entonces esto les trae o les ocasiona problemas de dominio de esquema corporal, problemas con la definición de su lateralidad. Hay algunos que no han logrado estas competencias. En cuanto al lenguaje, al lenguaje fonético, que les decía que era la fonética, la expresión mínima de la palabra, el fonema, ¿no? Lo que es la articulación, el sistema fonológico, la morfosintaxis, el léxico semántico, la pragmática. Todos estos aspectos de la comunicación pues se deben de trabajar y se deben de trabajar en forma ordenada, concatenada y secuencial, ¿no? Es muy importante ir de lo fácil a lo difícil, de lo más simple a lo complejo. Las nociones espaciotemporales, muchos de ellos pues son capaces a veces de identificar y ordenar secuencias, no, muchas veces les cuesta. Todas estas situaciones nos dan un diagnóstico sobre el nivel lector que tienen nuestros estudiantes. Cuando ya están con esta edad, es mucho más complejo reeducar que poder educar. Acá tenemos algunos test, algunas pruebas que se han aplicado y que nos ayudan o nos han ayudado, por ejemplo, a evaluar lo que es la comprensión lectora. Y como estos tests, hay muchos, diversos tests que nos sirven como referentes para poder considerar cuál es el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes. Pero eso solamente es un ejemplo que vamos a pasar, del cual a veces podemos sustraer después de haber hecho esta evaluación personalizada, dirigida a nuestros estudiantes, podemos determinar algunas estrategias que nos van a permitir mejorar lo que es la comprensión lectora. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a lo que es el desempeño, acá tenemos un ejemplo que dice: deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de un texto escrito a partir de información relevante y complementaria del texto. También se nos pide que opines sobre el contenido, la organización del textual, el sentido diverso de los recursos textuales y la intención del interlocutor o del autor. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que creen que puede pensar el interlocutor o la persona con la cual está interactuando en esa escena? Hay muchas preguntas, muchas cosas que pueden estar dirigidas de acuerdo al texto que seleccionemos para trabajar con nuestros estudiantes. Mucho tiene que ver con el saber escoger, seleccionar muy bien los textos que vamos a trabajar en el plan lector, porque tienen que ser de interés, motivadores, se tiene que ver la intención del autor,
cuál es el mensaje del texto, ¿no? Y para todo ello, pues es importante que se analice, que se precise con los estudiantes cuáles son estas situaciones. Y tenemos para ello que trabajar los 3 momentos de la lectura. El antes de la lectura, que eso es una etapa previa preparatoria, durante la lectura y después de la lectura. Tal vez muchos de ustedes ya conocen, han escuchado esto, pero sí es importante traerlo en estos momentos al recuerdo, diciendo cuáles son las acciones o las actividades que debemos de realizar antes de la lectura. Antes de la lectura, el estudiante se le debe preguntar o se pregunta, ¿qué significará el título y los subtítulos del texto? Dependiendo de repente, si no sabe leer, ¿qué ves en la imagen? ¿No? De acuerdo a nuestros estudiantes. Cada uno de nosotros conocemos hasta qué nivel de comprensión tiene lectura, cuánto es vocabulario, qué saben, qué conocen cada uno de nuestros estudiantes. Otra pregunta importante sería, ¿qué tipo de texto será? ¿Será narrativo, argumentativo? ¿No? También de eso ya debemos de trabajarlo como parte de conocimientos generales, lo básico. ¿Por qué? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué se ve de la lectura? ¿Qué puedes deducir? ¿Qué puedes pensar tú de esta lectura? Anotar estas respuestas para que al finalizar se confronten todo lo que ellos plantearon al inicio después de la lectura. Eso lo trabajamos, lo hacemos en la pizarra, en un papelote, como ustedes gusten, de acuerdo a sus recursos, materiales que tengan. Esas preguntas de antes de la lectura, pues se trabajan más o menos en 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de la cantidad y calidad de preguntas que se les haga y de la motivación, la capacidad de respuesta que tengan nuestros estudiantes. Hay veces que hasta 10 minutos y no logran responder, les ayuda, repreguntas y tienen dificultad. Cuando esta práctica es constante, es permanente, ellos se va favoreciendo y se van minimizando el tiempo de respuesta. Van sintiendo más confianza, más seguridad y se va elevando su autoestima. Entonces, las respuestas van a ser cada vez más rápidas. Luego viene el proceso que se da durante la lectura. En este espacio, los estudiantes leen de forma individual y silenciosa. El estudiante debe preguntarse, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Extrae y subraya las ideas principales de cada uno de los párrafos. Claro, esto dependiendo del nivel con el cual estamos trabajando. Si estamos en el nivel inicial, no se va a poder trabajar así. Si estamos en el nivel primaria, intermedia o en el nivel avanzado, sí podemos trabajar de esta manera. En todo caso, si estas están explícitas, si están implícitas, construirlas deduciendo. Se ve también lo que es la sumilla del párrafo por párrafo. Se escribe palabra o frase que sintetice toda la idea principal, ¿no? Eso ya es un proceso un poco más complejo. Se escribe con sus propias palabras en una hoja las ideas principales de cada párrafo del texto y responde, si fuera el caso, preguntas de comprensión. Todo esto es según la extensión de la lectura, de acuerdo al conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes, de acuerdo al grado en el cual ellos están ubicados, ¿no? Si están en primero, en segundo, en tercero, de intermedio, si están en el nivel avanzado. Entonces, de acuerdo a ello, se va a seleccionar, nosotros los docentes, los especialistas, debemos de seleccionar los textos pertinentes, los textos de acuerdo a sus posibilidades. Y eso, como ya le he dicho, lo vamos a trabajar en base a lo que son el conocimiento de nuestros estudiantes, la evaluación diagnóstica, el poder haber ya hecho trabajos previos con ellos. Y después de la lectura, ¿qué hacemos? El estudiante se plantea que las palabras le van a ayudar a deducir la idea central o el mensaje de cada párrafo. ¿Cuál es la idea que menciona de manera permanente a lo largo de todo el texto?
Esa es la idea central, respondiendo a preguntas de comprensión literal, inferencial y criterial. Estos son los niveles de comprensión lectora, de acuerdo a lo que sea necesario y de acuerdo al conocimiento de nuestros estudiantes y de dónde vamos avanzando, porque vamos de lo simple a lo complejo y vamos cada vez poniendo un nivel mayor de exigencia a los aprendizajes que preparamos o que trabajamos diariamente con nuestros estudiantes. Tenemos acá algunos otros exámenes que se hacen de experiencias como modelos de textos que se han evaluado para ver sobre la realidad, sobre situaciones de, por ejemplo, acá tenemos un descubrimiento arqueológico, hallazgos de la cultura chimú, son vivencias, son cosas que son propias de esa zona y para los cuales pues ellos han visitado el museo, han podido ver eso y en base a todos esos conocimientos podemos darles lecturas referentes a ese tema. Y ahí también se va haciendo toda esta secuencia metodológica, como ustedes pueden ver, se puede ver lo que es la adecuación de lo que es a quienes está dirigido el cuento o la narración, por qué propósito se escribió, qué tipo de lenguaje se emplea para poder desarrollar este texto, la presentación, la oración principal, el nudo, el desenlace en el párrafo 1, cuáles son las oraciones principales, cuáles son las oraciones que amplían la oración principal, y así se va haciendo un análisis de cada uno de los textos que vamos trabajando para poder trabajar lo que es la comprensión lectora. Sin embargo, esto va a depender mucho del nivel con el cual estamos trabajando, si es el nivel inicial, intermedio o avanzado. Según ello vamos a ir seleccionando, nadie mejor que nosotros los docentes que conocemos a nuestros estudiantes, cuál es su nivel de desarrollo. Tenemos acá lo que son estrategias para poder escribir textos, los procesos didácticos, lo que es la planificación. Antes de poder escribir tengo que organizarme, pensar, ver cuál va a ser la capacidad, adecuar el texto a una situación comunicativa. Para ello tengo como consecuencia las estrategias de qué quiero decir y para qué lo voy a decir. Primero tengo que empezar saludando, invitando, quiero conversar, quiero expresar, narrar algo, informar de algo. Tengo que ver cuál va a ser mi intención comunicativa. Luego de ello, tengo que ver para quién va a estar dirigido mi texto, a quién quiero escribir, qué tipo de texto le voy a enviar, algo formal, algo informal, algo familiar. Luego podré comprender cuál será la intención de mi mensaje. Una vez que ya lo tengo claro, qué voy a escribir, para qué, quién, cómo, qué quiero decir, organizo ya y desarrollo las ideas de forma coherente y cohesionada de lo que yo voy a escribir. Y parto de los estímulos. Los estudiantes observan imágenes, videos, lecturas, casos referentes a cómo se escribe, cómo se producen los textos, cuál es, si voy a escribir una receta, una carta, una invitación, se trabaja cada tema, cada contenido de acuerdo a la intención que yo tenga destinada para esa sesión. Hago mucho uso de lo que es la técnica de lluvia de ideas, con base a lo que puedan observar en los videos, en la información que yo les presente, salen pues la lluvia de ideas que me permiten recoger la información de lo que los estudiantes saben, de sus conocimientos previos, lo que les surge de la mente, su imaginación, su creatividad, su nivel de cohesión en cuanto a las ideas. Luego se agrupa y se asocian las ideas y los deseos que se tienen para expresar mediante un organizador visual. Esto me permite ver, ¿no? Esta idea concuerda con esta, con esta. Y la idea de Carlos y de Patti concuerda con esta y esto, y voy organizando por bloques las ideas que yo voy a poder narrar en lo que es la escritura o la redacción de mi texto.
qué fuentes de información voy a utilizar para poder fortalecer o mejorar esta creación de textos. Tenemos también otro procedimiento que es la textualización. En cuanto a la textualización, se trabaja lo que son las capacidades. Utiliza convencionalmente el lenguaje escrito de forma pertinente. En ello se debe determinar los modelos textuales, la escritura de borradores, siguiendo modelos ya preestablecidos, existentes. Nos guiamos, nos basamos en esos modelos, nos jalamos, vamos planificando y vamos orientando, monitoreando, acompañando a nuestros estudiantes en la producción de sus textos. ¿A través de qué estrategias? A través de los siguientes pasos, que es proponerles un modelo o tipo textual, puede ser de tipo expositivo, donde se determine el tema, la documentación, la elaboración de un guión, la redacción, la explicación de los objetivos y se precisa el tema. O podría ser un trabajo de tipo descriptivo, donde puedan observar, seleccionar, observar imágenes, o paisajes o escenas, seleccionar rasgos y características importantes de lo que estoy observando y se empiece a describir en forma ordenada y coherente. Puede ser de orden narrativo, donde la redacción de las ideas y los hechos tienen que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Puede ser de orden argumentativo, donde la formulación de la tesis va primero, luego se argumenta a través de investigaciones cuáles son esas ideas que le dan fuerza a mi propuesta y se elaboran las conclusiones. También pueden ser textos instructivos, como presentaciones, procedimientos, explicaciones, recetas, ¿cómo se llama? Secuencia para armar algunos instructivos, para armar maquetas, para armar módulos de escritorio, y que eso lo usan mucho y lo trabajamos mucho en lo que es educación básica alternativa, cuando ellos, al menos nosotros trabajamos con lo que es el armado de muebles y materiales de melamine, ¿no? El acoplamiento de las piezas, parte 1, parte 2, les enseñamos a ver y siguen los instructivos y lo pueden hacer y elaboran sus maquetas. Es un trabajo muy bonito que ellos lo pueden hacer de forma práctica y les queda a veces, se compran los materiales, se los acopla y se hacen, se trabajan situaciones reales y se trabaja también haciendo uso del trabajo referido a la textualización de la escritura. En cuanto a lo que es finalmente ya la revisión, se reflexiona y se evalúa de la forma, del contenido y del contexto de lo escrito. Para ello se hace una revisión con coherencia de las ideas empleadas, si guardan relación entre sí, si hay claridad en la expresión, si existe un orden y una secuencia lógica en el texto redactado, si se revisó la cohesión, si se ha empleado conectores, si se han empleado los signos de puntuación con propiedad y se relee sobre el contenido y el modelo textual. Siempre cada revisión nos va a llevar a poder ir cambiando, ir mejorando lo que es la calidad de nuestros textos. Tenemos acá una lista de cotejos como prueba diagnóstica de lo que es la competencia de producción de textos. Esta, por ejemplo, es un modelo, ¿no?, que puede ser usado para poder ver sobre lo que es la adecuación del texto, la organización del desarrollo de ideas en forma coherente y cohesionada, la utilización convencional del lenguaje escrito y la reflexión sobre lo que se evalúa del texto. Tenemos acá como ítems si se considera el propósito comunicativo y el tipo de lenguaje del destinatario, si se escribe oraciones principales, si se escribe oraciones complementarias, si se escribe un cuento en forma coherente y cohesionada o un texto, puede ser cualquier otro, cambiar esa por lo que se va a hacer, por la actividad o acción que se va a hacer en el día, si se emplea figuras retóricas, ¿no?, si se emplea adecuadamente lo que es el punto y la coma, si se evalúa el texto narrativo, son algunas ideas
que nos van a permitir evaluar cuál es la calidad que le estamos dando a la producción de nuestro texto. Tenemos acá en lo que es la comunicación oral. Por ejemplo, esa es otra prueba que es diagnóstica sobre lo que es la competencia oral de segundo grado de secundaria. Acá hay sobre el propósito que se dio en esta actividad, es el diagnosticar cuál es un nivel de expresión oral a partir de un diálogo. Vamos a trabajar un diálogo relacionado, por ejemplo, con un tema que se trata de las costumbres que tenemos en nuestro Perú, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la instrucción, la aplicación de esta prueba es individual y las actividades preparatorias y grupales para la ejecución y el diálogo. Se forman equipos de trabajo entre 3 y 4 integrantes. El maestro les lee en voz alta a los estudiantes el significado de la lectura silenciosa. Luego hacen una lectura silenciosa, escuchan atentamente la explicación que da el maestro acerca de la lectura realizada, El rostro del Perú. En nuestra patria conviven muchas culturas. Algunas han nacido en nuestro país, pero otras han tenido su origen en Europa, en África y en Asia. Esas culturas han contribuido a la aparición de las nuevas variedades de potajes, riquezas de nuestras costumbres y vistosidad en lo que es el folclore, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas veces los peruanos y peruanas en la diversidad no lo vemos como un problema, pero no todo es así. Por lo contrario, la diversidad engrandece, nos hemos ido enriqueciendo con el aporte de las culturas de muchos otros pueblos. Cada día nos enriquecemos más aceptando las costumbres, creencias, fiestas y etcétera de otras personas diferentes a nosotros. Todas estas manifestaciones también nos van a permitir conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevas comidas, nuevas tradiciones, ¿no? Y ahí se van haciendo las actividades. Tenemos las actividades grupales, tenemos la ficha de evaluación, tenemos también acá actividades complementarias que podemos ir desarrollando y también podemos aplicar lo que es la atención a la diversidad, ¿no? Acá son modelos y cosas que he ido viendo para poder trabajar lo que es los diferentes puntos. Acá tenemos la prueba diagnóstica en cuanto a lo que es la oralidad. Lista de cotejos para la prueba diagnóstica de la competencia oral. Tenemos, por ejemplo, obtener información del texto oral, recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos. En cuanto a la capacidad de infiere e interpreta información del texto oral, tenemos que si explica ideas principales que empleará durante el diálogo, distinguiendo así lo relevante y lo complementario, si explica ideas principales de uno de los equipos en los cuales participó en el diálogo, y así vamos viendo los diversos puntos que ya forman parte de esta lista de cotejos, ¿no? Que vamos viendo si es que los estudiantes cumplen con lo requerido. Por ejemplo, utilización de recursos no verbales o paraverbales y practica el empleo estratégico de gestos, ademanes y la buena pronunciación para producir atención en el interlocutor. Si emplea gestos de movimientos corporales en diferentes tonos, voz para dar énfasis a su diálogo. Si reflexiona y evalúa en forma coherente con los contenidos, contextos del texto oral, evalúa su participación en cuanto a los diálogos escolares. Todo esto se va haciendo una autorreflexión con nuestros estudiantes, con el fin de poder desarrollar estrategias para la competencia de comunicación oral en su lengua materna. Se tiene que partir de situaciones comunicativas reales, donde se puedan interactuar una persona que escucha y una persona que habla, ¿no? Estas interacciones son las situaciones comunicativas reales en donde se ve la interacción, que es el punto central y que se da durante la ejecución del texto oral. Pero previo a ello, se tiene que adecuar, se tiene que pensar
qué es lo que se va a organizar nuestras ideas para poder comunicarnos. ¿Para qué voy a emitir mi texto oral? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a preguntar? ¿A quiénes irá dirigido mi texto oral? ¿Qué tiempo voy a emplear? ¿De qué tema voy a hablar? ¿Qué tipo de lenguaje emplearé, formal o informal? Estas son las adecuaciones que tengo que prever antes de poder realizar esta comunicación real con mi interlocutor, para poder cumplir con la capacidad de interfiere e interpreta información, obtiene información, ¿no? Si es que yo trabajo previamente a esto, organizo qué voy a hablar, de qué tema, cuál va a ser, qué tipo de lenguaje voy a usar. Después de ello voy a poder reflexionar y evaluar cómo me fue en esa comunicación, en esa interacción que tuve con mi compañero, con mis compañeros, con la guía y apoyo y monitoreo de mi docente. Voy a poder evaluar si he empleado una buena entonación, un adecuado volumen de la voz, si he empleado gestos, miradas, movimientos corporales apropiados, si he podido incluir suficiente información en el texto oral. Si es así, entonces voy a estar satisfecha. De no ser así, tendría que mejorar, por ejemplo, en la utilización de recursos no verbales. Recursos que voy a emplear para la próxima vez, porque me di cuenta que no, que fui muy estática, muy seria, que solamente hablé y no hice uso de los recursos no verbales. Entonces, comprometerse en utilizar miradas, gestos, ademanes, que me ayuden a mejorar mi comunicación oral, para poder mejorar la comunicación en el momento que hable con naturalidad y seguridad con las personas con las cuales me estoy comunicando, adaptándome al interés de los que me escuchan, usando miradas, gestos y ademanes. Si es que es así, voy a poder mejorar las capacidades de comunicación que son las previstas en color amarillo, y voy a mejorar también los procesos didácticos que se dan durante lo que es la organización, la aplicación y la evaluación de esta competencia de la comunicación oral. El antes, el durante y el después de lo que es la comunicación oral. Tenemos el enfoque del área de matemática, que es un enfoque muy importante, muy interesante, que también, al igual que el enfoque de comunicación que se trabaja todo en nuestra modalidad de EVA, trabajamos con experiencias directas, experiencias reales, experiencias de la vida diaria. El área de enfoque en matemática no es ajeno a ello. En el marco metodológico de lo que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática, pues corresponde a lo que es el enfoque de la resolución de problemas, desarrollando competencias matemáticas a partir de situaciones en contextos socioculturales distintos y específicos, reales, de acuerdo a sus experiencias. Asimismo, se contempla lo que es la reflexión sobre la matemática, el cual permite al estudiante adquirir competencias para poder actuar eficiente y eficazmente en la vida, haciéndolo que sea competente en el área de matemáticas. Va a poder hacer uso de todo lo aprendido en situaciones reales para poder resolver los problemas que se le vayan presentando. Bien, acá tenemos algunas estrategias para mejorar lo que es el área de matemáticas. Pues se trabaja en base a experiencias reales, experiencias directas. Por ejemplo, acá he cogido una experiencia muy bonita y muy interesante para todos, que es, por ejemplo, cómo elaborar mi presupuesto familiar. Para poder partir de esto, se trabaja con los estudiantes, se les motiva, se les dice cuál es lo importante de tener organizado, de poder prever nuestros gastos. Entonces, empezamos o partimos viendo qué necesitamos. Necesitamos primero mantener una buena disposición para poder aprender y trabajar de manera colaborativa. Necesitamos organizar nuestros tiempos y espacios para poder realizar las actividades del día. Estar atentos a todas las indicaciones para el logro que tengamos de los aprendizajes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tendremos que espacios para poder revisar acciones que realizamos en la familia. Trataremos de solucionar problemas a través de estrategias y de cálculos exactos.
¿no? En el área de matemáticas, porque el día de hoy nuestro propósito es elaborar nuestros presupuestos. Para ellos vamos a resolver problemas vinculados con agregar y encontrar equivalencias e igualdades. Leer textos sobre emprendimiento y desarrollar actividades. Calcular costos de un presupuesto familiar. Esto ha sido extraído de una sesión de educación básica alternativa propuesta en lo que es la plataforma de Perú Educa para el tercer ciclo del nivel intermedio. Acá hacer un paréntesis, maestros, no sé si todos hacen uso de lo que es la plataforma y hay muy buenos modelos, muy buenos ejemplos que nos pueden guiar, nos pueden orientar, hay material complementario, hay videos, de los cuales, bueno, particularmente yo y mis colegas hacemos uso, lo adecuamos, lo adaptamos a nuestra región, a nuestras necesidades, a las características de nuestros estudiantes, pero por ahí tenemos la guía para poder trabajar. Luego vemos acá, atento, aquí entraremos de lleno a desarrollar nuestros aprendizajes. Cuando estés con tus compañeros o compañeras, recuerda mantener el distanciamiento social de 1 metro. Organízate con ellos para tener un espacio ventilado. Además, recuerda lavarte siempre las manos y usar correctamente tu mascarilla. No dejemos estas recomendaciones, ya que sabemos que estamos en la 4ª ola y aunque el gobierno no hace mucha información, yo les comento que acá en la ciudad de Trujillo, por ejemplo, donde yo estoy radicando, hay muchas instituciones educativas que en estos momentos se encuentran en cuarentena, del nivel inicial, del nivel primaria y secundaria, en cuanto a instituciones educativas públicas y privadas, sino que la prensa, el Estado no está haciendo mucha difusión de ello, pero por el conocimiento que tenemos, nos conocemos acá entre maestros, sabemos que varias instituciones están de cuarentena, sí, ustedes también estamos de cuarentena, hay muchas instituciones de cuarentena que tal vez por estas situaciones de movimientos políticos no se está moviendo mucho esto, pero sí, la 4ª ola se está desatando y se está desatando especialmente entre los niños del nivel inicial y los jóvenes, entre 20 y 30 años y los niños del nivel inicial es donde hay una mayor incidencia de los contagios en esta 4ª ola. Entonces, maestros, orientar a sus estudiantes y nosotros mismos cuidarnos mucho. Luego de ello observamos los siguientes globos del diálogo. Todo lo que ganas, ¿te lo gastas en ropa? No me ciñe a nuestro presupuesto, te ciñes o no te ciñes a un presupuesto. Tienes que estirar la plata para que te alcance. La plata no te alcanza, se les ayuda, se les da ideas para que ellos puedan pensar, reflexionar qué es lo que hacen con el dinero que ellos obtienen de sus salarios, porque como les había comentado, pues la mayor parte de ellos estudia y trabaja, y es necesario que se organicen y que aprendan a poder organizar su dinero a través de la propuesta de presupuestos familiares, que son los gastos que se requieren para poder vivir tranquilamente con una familia de forma ordenada. Entonces se conversa con un familiar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué ocasiones has dicho o has escuchado estas frases? ¿De qué gastos se ve la mayoría del dinero que recibes? ¿Cuáles son los conceptos claves para emprender un negocio? ¿Puedes recordar los puntos claves para poder elaborar un proyecto de emprendimiento? Porque este tema ya lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado anteriormente sobre lo que es el proyecto de emprendimiento. Entonces, ellos conocen, ellos saben el tema. Ahora lo que continúa es esta secuencia de elaborar los presupuestos familiares. Y de ahí empezamos con el ejemplo. Veamos un ejemplo de una idea de negocio. Según las actividades que te gustan. Me gusta regar mi campo de cultivo. En él tengo muchas frutas. Según las necesidades básicas de la población. La población consume mucha fruta. Esta está rica en vitaminas para los habitantes de mi comunidad. Según tus expectativas,
Desde que era pequeño, mi papá nos enseñó sistemas de riego a mí, a mi mamá, a toda mi familia, pues sí, ¿no? Mi mamá prepara potajes con esa fruta que sale de nuestro huerto. ¿Cuál es el producto o servicio que vas a ofrecer o vender a tus clientes? Cuento con un amplio campo de cultivo para cosechar frutas y sé lo que la población, y sea lo que a la población de mi zona, de mi localidad le gusta y qué es lo que consume. Entonces, podría iniciar mi negocio como vendedor de frutas y la elaboración de mermeladas o néctares de frutas. Esa es una idea de emprendimiento que se ha trabajado previamente con los estudiantes. Bien, entonces, después de responder oralmente a esas preguntas, se le podría plantear, ¿crees que la mermelada es un producto que tendría acogida en tu comunidad? ¿Por qué? Entonces ahí se los hace pensar sobre la necesidad de que el producto no permanezca mucho tiempo con nosotros, porque sabemos que la mermelada que no tiene preservantes, conservantes, pues se va a madurar y se va a echar a perder. Entonces hay que pensar eso, que no es lo mismo hacer productos naturales, productos caseros, que no tienen conservantes, preservantes y que van a tener menos tiempo de duración. Y pues será factible que nuestros estudiantes logren colocarlo, logren vender su producto antes de que este se eche a perder. Hay que hacerlos pensar, hay que hacerlos reflexionar sobre ello. ¿Por qué consideras importante identificar a los clientes? Todas estas preguntas, todo este trabajo se realiza en base a otras actividades realizadas con anterioridad, ¿no? Entonces se explica con sus propias palabras el significado de productos y de servicios, de acuerdo al lenguaje que nuestros estudiantes manejan, conocen, algo sencillo, algo simple. El trabajo de educación básica alternativa, maestros, tiene que ser muy claro, muy preciso. Si es posible usar palabras de uso común, que no sean técnicas ni complicadas. Eso es muy importante por el nivel que tienen nuestros estudiantes y por su capacidad que ellos han logrado de lenguaje, ¿no? Entonces es importante usar un lenguaje que sea apropiado, adecuado a nuestros estudiantes. ¿Cómo ayudaríamos a nuestras familias a pensar en ideas de negocio y a poder ejecutarlas? Ese sería el planteamiento de nuestro problema. Luego de ello, leemos información sobre un texto en el cual se trabaja lo que son las siguientes acciones. Se lee un texto y se le coloca un título tomando en cuenta el tema del cual trata ese texto. ¿Qué propósito tiene el texto que se va a leer? Lee cada párrafo y va imaginando lo que va leyendo. Subraya las ideas más importantes, lee lo que ha expresado para que pueda comprenderlo. Y si no comprende, estamos ahí nosotros los docentes para poder motivarlos, ayudarlos, guiarlos a que ellos esclarezcan sus dudas, nos puedan preguntar. El trabajo de nosotros debe ser un acompañamiento, un monitoreo constante, siempre tener la disponibilidad para poder responder sus dudas, hacerles preguntas, repreguntas, asegurarnos que vayan entendiendo y comprendiendo todo lo que vamos trabajando. A veces es importante hacer altos, paros y atender sus necesidades de forma personal, haciendo hincapié en sus ritmos de aprendizaje. Algunos son de lento aprendizaje, algunos de un aprendizaje normal y algunos aprenden muy rápido. Sus estilos de aprendizaje, si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos. Es importante conocer muy bien y ayudarlos a nuestros estudiantes para lograr que todos los aprendizajes que ellos tengan, que ellos puedan obtener, les sirva para mejorar su calidad de vida. En este caso, estamos trabajando en base a lo que son los presupuestos familiares, ¿no? Y con ello,
Tenemos acá, por ejemplo, que para satisfacer las necesidades básicas de nuestras familias, tenemos que tomar en cuenta los ingresos familiares, es decir, el dinero proveniente de las remuneraciones de todos los miembros de nuestra familia, así como las pensiones y el ahorro o ahorros que tengamos. Cuando tenemos algún problema económico, la causa no siempre es el sueldo bajo, sino es la mala administración de lo que ganamos. Gastamos en cosas poco necesarias y no llegamos a cubrir todas las necesidades básicas. Por ello, tenemos que aprender a organizar nuestro sueldo, a elaborar un presupuesto, es decir, que debemos de planificar y administrar nuestro dinero controlando nuestros gastos, de manera que podamos ahorrar parte de nuestros ingresos para enfrentar algunos imprevistos futuros. Nunca uno sabe cuándo va a necesitar una enfermedad, un accidente, alguna cosa, y a veces nos agarra sin nada. Entonces es importante siempre tener un colchoncito, algún dinerito previsto para emergencias. Después de leer el texto, en casa han tenido problemas con el dinero de remuneraciones. ¿Cómo lo han solucionado? ¿Consideras importante hacer un presupuesto y organizar los gastos de dinero en casa? ¿Qué utilidad tendría en tu hogar? Resolvemos luego problemas de agregar. Vamos a poner todos los gastos que tenemos en casa, los vamos a registrar y vamos a poner cuánto es lo que yo gasto para pagar la luz, cuánto gasto de agua, cuánto pongo de mi cuarto, cuánto es de comida, cuánto es para mi menú. Todos los gastos que yo tengo, voy a hacer un listado y voy a ir asignándoles una cantidad. Y con ello vamos a trabajar los problemas de agregar o sumas. Por ejemplo, Mario trabaja en una empresa de volanteo. Esta semana le han proporcionado unos productos de confección. Mario registró la cantidad de volantes entregada en 3 días. El primer día entregó 427 volantes. El segundo día entregó 255 volantes y el último día solo 143 volantes. ¿Cuántos volantes ha entregado Mario en esos 3 días? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es elaborar una suma simple de los 3 días de trabajo de Mario y hacer el total de volantes que hasta el momento ha logrado repartir Mario y que por el cual me imagino tiene una cantidad fija de comisión. Luego de ello se hace ya lo que es el procesamiento de la información, en el cual se consigna. ¿Sabías que para resolver un problema hay que seguir algunos pasos, recordando siempre cuáles son los pasos para poder organizar y resolver los problemas? Paso 1. Primero se parte por la comprensión del problema. Tenemos que entender el problema. ¿Qué te pide que halles? ¿Qué información tenemos sobre el problema? Eso tenemos que tenerlo claro para pasar al paso 2, que representamos con material base 10 en nuestras carpetas. Si hay más de 10 unidades sueltas, se las canjea por una barra, que son las decenas. Eso si lo trabajamos, todos tenemos el material, entonces ahí se va trabajando con este material concreto que nos ayuda y nos favorece en el trabajo con personas que tienen dificultad o que están aprendiendo matemáticas a una edad ya avanzada. Planteamos, por ejemplo, la operación volantes del día 1, volantes del día 3, total de volantes. Tenemos ahí la cantidad en centenas, decenas unidades, ¿no? El total de volantes repartidos sería 825 volantes. Luego de ello, vemos que se hace acá lo que es el análisis del problema. Es un problema donde hay varias partes y se quiere saber el total de cuántos volantes se repartieron. Entonces se suma. Al sumar se puede agrupar en 10 unidades y canjearlas por una decena, o se puede agrupar 10 decenas y canjearlos por una centena. Muy bien, aquí tenemos
el procedimiento que se ha hecho, que es la equivalencia. Entonces, en esos 3 días ha entregado, ¿cuánto era? 825 volantes, me parece que era. Es 825 volantes efectivamente, ¿no? El cuarto paso sería, verificamos si se ha realizado el canje de las 10 unidades por una decena y 10 decenas por una centena, para poder ayudarles a comprender estos procesos. Las respuestas obtenidas con el material base 10 y con las operaciones de resultados son iguales. ¿Cuál de las dos formas de resolver te gusta o te parece más fácil, te es mejor? Luego de ello se les da otro problema, otro trabajo similar para que puedan entender. Acá tenemos otro problema de equivalencias. Observa atentamente la siguiente situación. 1 kilo es igual a 4 ¿qué? ¿No? Acá está, 4 espacios, 4 frasquitos de qué. Responde en forma oral. 1 kilo es igual a ¿qué? A 1 kilo mismo, a medio kilo, a 1/4 de kilo, o a un terciavo de kilo. ¿Cuál es el contenido de este frasco? No olvides lo siguiente, si en un entero se divide en 2, en 3 o en 4 partes iguales, entonces eso se obtiene 2 mitades. Y bien, si se divide en 4 tercios, y si bien se divide en 4, estos se denominan o se llaman cuartos del total. Ellos, los estudiantes, se les da la oportunidad de que puedan responder, puedan, si es posible, tener el material en forma directa o en forma gráfica. Se lo trabaja, se realiza diversos ejercicios, se les da otras posibilidades o oportunidades más prácticas para que puedan realizar ejercicios de matemáticas, descargando muchas fichas que tenemos en la web para el nivel inicial, primaria y secundaria, referente a lo que son, por ejemplo, equivalencias. Tenemos mucho material que podemos imprimir y darles para que ellos puedan hacer la práctica hasta que logren dominar y entender todo esto de las equivalencias. Luego representamos 1/4 de kilogramo de mermelada en una recta y el círculo vendría a ser la olla. La primera parte corresponde a 1/4, la segunda parte otro cuarto, la tercera parte otro cuarto y la cuarta parte otro cuarto. El total de los 4 cuartos me va a dar 1 kilo. En este caso, el segmento de la recta o el círculo del dibujo de cada parte viene a ser 1/4 del entero. ¿No? Esto se lo hace con mucho ejercicio, explicándoles, si no entienden, se lo hace con dibujitos y así poco a poco se les va quitando la ayuda. Según nosotros vamos viendo que los estudiantes van empoderándose de las actividades o acciones que se van a ir desarrollando. Cada uno de nosotros conocemos a nuestros estudiantes y vamos viendo cómo van aprendiendo, cómo van avanzando y vamos dándoles la ayuda que ellos requieran, la ayuda necesaria que ellos requieran. Entonces, a partir de la situación planteada, se crean algunos otros problemas de suma. Por ejemplo, tenemos Margarita, está iniciando su negocio de venta de mermeladas, que se llamará Extra. Ella venderá en su distrito. También ofrecerá en las tiendas, restaurantes de su localidad. Comparará los insumos con los fondos de las frutas por su menor costo. Esto le va a permitir ofrecerlas a un precio de promoción de 5 soles cada una. La competencia es la fuente del negocio de las mermeladas y un precio bajo es importante para el cliente. Margarita lo sabe, por eso hizo un estudio de mercado, que es la actividad previa a este trabajo de presupuestos. Observó que las tiendas y todos los consumidores permanentemente están buscando mermeladas de buena calidad y a menor costo. Los principales competidores venden las mermeladas con similares características entre 6 y 8 soles y ofrecen descuento por la compra en cantidades grandes, mayores a 10 unidades. Como Margarita es nueva en el negocio, es importante para ella captar clientes, hacerse de una
clientela. Por eso debe de garantizar la calidad de su producto, el sabor, la economía y todo lo que se le pueda dar para que pueda hacerse de una cartera de clientes, ¿no? Y en base a ello ya puede iniciar y plantear su negocio. Luego de hacer este análisis, esta reflexión de temas previos trabajados, porque todos los temas tienen relación uno con otro, cuando nosotros los organizamos y los planificamos para poder trabajarlo con nuestros estudiantes, vamos a tener otro espacio que es donde respondemos preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿cuál será el precio del producto? ¿Cuál creen ustedes? Ayudemos a Margarita a ver cuál será el precio más adecuado del producto. ¿Cómo se ha determinado ese precio? ¿En base a qué decisiones se tomaron para poder ponerle ese precio? Si el precio de introducción al mercado es un precio definido o va a ir subiendo, si las estrategias que se van a utilizar para asignarle el precio al producto fueron previstas, fueron espontáneas, a sugerencia de quién. Compara las respuestas que cada uno de los miembros del equipo tiene con las de su familia, porque es importante también, en la medida de lo posible, pedir la ayuda de la familia, para que sean ellos quienes también vayan ayudando, vayan involucrándose con los aprendizajes que se van desarrollando en el SEBA por nuestros estudiantes. Luego planificamos, escribimos y revisamos un presupuesto familiar. Está de la mano no solo la parte matemática, sino la parte de lo que es la escritura, la planificación, la organización de las ideas. Por eso le decía al comienzo que el área de comunicación es un área transversal, que lo usamos para trabajar todas las demás áreas. Y para ello, primero, como ya lo hemos visto en la primera parte, siempre que voy a empezar a escribir, tengo que planificar, organizar. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Cuál es mi intención del texto que yo voy a redactar? Entonces se planifica la escritura de un presupuesto, teniendo en cuenta los ingresos y los egresos de la familia. Para ello se hace la pregunta, ¿sabías que los textos descriptivos o instructivos son textos que dan instrucciones y recomendaciones al lector sobre procedimientos? Básicamente responden a la pregunta, ¿cómo se hace? Por ejemplo, se puede mencionar las normas de las recetas de cocina, ¿no? Esto ya va a depender mucho de las decisiones que tomemos como docentes para ver cómo desarrollamos nuestros desempeños en base a qué contenidos, a qué actividades motivadoras me van a ayudar a poder desarrollar esas capacidades, esa movilización de capacidades y el logro de esos desempeños. Bien, entonces luego de ello, acá tenemos la propuesta de elaborar un presupuesto, que es un registro previo y detallado por escrito de sus ingresos y gastos en un plazo determinado. Un presupuesto debe ser realista, ya que es necesario seguirlo estrictamente. Para poder planificar la escritura de un texto instructivo, se inicia respondiendo a las siguientes preguntas. Ya lo hemos visto en el área de comunicación. ¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué escribiremos en el texto instructivo? ¿Con qué propósito escribiremos nuestro presupuesto familiar? ¿Para quiénes vamos a escribir este texto instructivo? ¿Para nuestra familia? ¿Para quién? Luego de ello, se desarrollan las siguientes actividades. La revisión de la información sobre los gastos de egresos que hay en la familia. Nos ponemos a analizar y pensar cuáles son los ingresos y egresos de nuestra familia. Se elabora el presupuesto siguiendo estos pasos. Primero, identificar los ingresos fijos de la familia, es decir, salarios o pensiones. Luego, se determinan los gastos necesarios como renta o alquiler de departamento, comida, transporte, pagos de servicios, entre otros. Deudas y otros gastos, como por ejemplo, si es que hay posibilidades de ir al cine o restaurar una diversión de repente una vez al mes, bueno, eso se prevé también. Se prevé los gastos que se van a realizar.
Luego, cuando ya se tiene el presupuesto, se registra diariamente todos los gastos que se van haciendo, se los va registrando, se le va haciendo un monitoreo para poder ver si nos estamos ajustando, si nos estamos ciñendo a lo previsto, a lo planificado en nuestro presupuesto. Y finalmente se utiliza pues un calendario para poder ir registrando aquellos ingresos y gastos que se presentan en ciertas fechas del año, como por ejemplo el aguinaldo, el pago de predios, la compra de útiles escolares, regalos de los cumpleaños de toda la familia, la ropa que a veces es necesario cambiar por estación, el calzado, asimismo, los cortes de cabello, controles médicos y medicinas que también debemos de tenerlo previsto y debemos de enseñar a nuestros estudiantes a que puedan prever ello. Alerta, es muy importante que tengamos un equilibrio adecuado entre los ingresos. Si tus ingresos son menores que tus gastos, estás en problema, vives de pedir prestado para poder cubrir tus gastos. Si tienes unas finanzas equilibradas, no obstante, en cualquier momento se puede dar un imprevisto que puede hacer que haya un desbalance en ese equilibrio alcanzado. Y si tus ingresos son mayores que tus gastos, este es un escenario ideal, excelente para todos nosotros, ¿verdad? Tendríamos la oportunidad de poder ahorrar, así como hacer frente a los imprevistos y poder lograr todas nuestras metas. Sin embargo, acá en el Perú, la mayor parte de nosotros pues estamos siempre sobregirados o con el presupuesto a las justas. Entonces debemos de tener precaución en los gastos que realizamos, debemos hacer los gastos de forma mesurada y enseñar a nuestros estudiantes que tengan esta forma de trabajo, esta forma de pensamiento. Se deben de establecer metas y se debe de registrar y escribir todas las cosas que se deseen alcanzar. Por ejemplo, si están planeando irse de vacaciones, comprar una computadora, tener una casa propia, emprender un negocio, dejar de trabajar a temprana edad con la seguridad de tener una buena economía. Hay que prever, hay que establecernos metas y hay que tenerlas claras y trabajar por ellas. La vida no es fácil y hay que organizarnos. Por ejemplo, cuantificar, investigar, calcular en cuanto al dinero, en cada objetivo, qué se pretende alcanzar. Se debe de priorizar, ordenar las metas, ¿no? Según su importancia y el tiempo en el cual nosotros los estamos previendo. Esto nos va a servir para poder tener claro en qué se debe enfocar más, hacia dónde debemos darle prioridad y si hacemos esto de forma ordenada, de forma secuencial, pues vamos a poder lograr nuestros objetivos y vamos a enseñar a nuestros estudiantes a que también puedan tener una mejor calidad de vida, puedan tener aprendizajes reales, significativos, que les ayuden a resolver los problemas de la vida diaria y que les van a ser útiles en su vida, sí o sí. Ahora pueden escribir su texto instructivo según lo planificado. Luego se revisa la información. Es importante que en el siguiente enlace haga clic para poder recuperar la información. Como les había dicho, esto lo he extraído de alguna información que aquí les estoy alcanzando también, que la encontramos en la plataforma de Perú Educa. Ahí hay mucha información muy buena que se la recomiendo. Y ahí hay recursos, hay videos, hay instructivos que nos ayudan, nos facilitan a nosotros como docentes de educación básica alternativa con ideas de qué podemos trabajar, qué podemos hacer con nuestros estudiantes. Es muy fácil y muy amigable la plataforma de Perú Educa y ahí vamos a poder tener mucha información apropiada para nuestra modalidad. Acá tenemos, por ejemplo, una información para poder descargar sobre tipos de párrafos. Recuerda que este material puede consumir datos, buenas información que le copié y le pegaba para que ustedes tengan en cuenta. Al término de la escritura, se revisa y se va leyendo el texto. Para ello,
puede apoyarse en un aspecto de evaluación de los aprendizajes, que son fichas que vienen dentro de la plataforma Perueduca, y pueden ayudarnos a poder cumplir los criterios que se establecen en las tablas de evaluación o en los instrumentos de evaluación que se nos alcanzan, con la intención de mejorar pues la producción de los textos instructivos si esto fuera necesario. Recordar siempre escribir en lenguaje e ideas claras, de manera ordenada, con coherencia, haciendo uso de los signos de puntuación y de las mayúsculas. Esta es información que yo sé que les va a servir, y todo lo tenemos ya organizado en nuestra plataforma de Perueduca, en lo que son, también hemos llevado cursos de capacitación para docentes de educación básica alternativa, porque es un poco diferente, un poco el plantear las situaciones con adultos que con niños. Y muchos de nosotros no tenemos una formación inicial en lo que es el trabajo con adultos, en lo que es la andragogía, sino nuestras especialidades somos docentes de inicial, primaria o secundaria, ¿no? Generalmente primaria y secundaria, que ya hemos tenido capacitaciones, y aún con esto ustedes también, con esta capacitación que se les está brindando, es una oportunidad para que ustedes puedan postular a una plaza de educación básica alternativa, porque tienen la capacitación necesaria que se pide para que ustedes puedan cubrir una plaza de educación básica alternativa. El trabajo de la educación básica alternativa es muy bonita, es muy fácil, son personas que son bastante colaborativas, bastante expresivas, adultos que ya han vivido, no nos dan mucho estrés, mucho trabajo, más bien nos facilitan el trabajo, son personas muy afectuosas, muy cariñosas. Yo me siento muy, muy feliz de poder trabajar todo este tiempo en lo que es la educación básica alternativa. Tengo los mejores recuerdos de mi vida, creo, el tiempo que yo estoy trabajando en educación básica alternativa, porque la vida me ha dado la oportunidad de trabajar en varios niveles y modalidades de lo que es el sistema educativo. Soy docente de formación en educación inicial, con segunda titulación en educación especial. He tenido la oportunidad de trabajar, bueno, en diversos programas de monitoreo y acompañamiento a docentes con estrategias de matemáticas, de comunicación, en lo que es dirección y liderazgo pedagógico. Trabajo en varias universidades, pero créanme que yo me siento más a gusto y me siento muy bien, me siento realizada trabajando con lo que es educación básica alternativa. Son estudiantes con mucha sensibilidad humana, con mucha necesidad de aprendizaje y mucha carencia afectiva, que tienen esas ganas de dejarse querer y de darnos ese cariño que ellos tienen guardado. Es una bonita experiencia, los felicito a todos y cada uno de ustedes por tomar la decisión de prepararse y capacitarse en esta modalidad. No se van a arrepentir, el trabajo es muy bonito. Y bueno, vamos un poco a concluir con lo que debemos de hacer para planificar lo que escribimos y revisamos para trabajar lo que es el presupuesto familiar. Luego de poder planificar lo que se va a escribir, lo que se va a redactar para elaborar este presupuesto familiar, y se debe ya tener claro todos los ingresos y egresos que se tiene como familia, pues debemos de concluir reforzando que los textos descriptivos o instructivos son textos que dan instrucciones y recomendaciones al lector sobre procedimientos básicos que corresponden a la pregunta ¿cómo se hace? De forma práctica, ¿no? Por ejemplo, se puede mencionar normas, recetas, cocinas, acciones. Es la forma práctica de cómo se hace cada paso, cada situación, cómo se la va viviendo, cómo se va redactando. En este caso, el presupuesto pues, es un registro previo y detallado por escrito de los ingresos y gastos que se van a realizar como familia en un determinado plazo. Un presupuesto debe ser real, realista, con datos precisos, ya que es necesario poder seguirlo, poder hacerle un monitoreo en forma permanente, continua, para ver si me estoy o no me estoy ajustando a mi presupuesto, y si estoy excediéndome, en qué me estoy excediendo y cuáles podrían ser las propuestas de mejora o la toma de decisiones adecuadas y oportunas
para poder cumplir con lo previsto y no poder terminar con preocupaciones o con deudas. Entonces, el presupuesto es un registro previo y detallado por escrito de sus ingresos y gastos en un plazo determinado. Un presupuesto debe ser realista y necesario seguridamente para poder planificar la escritura de su texto instructivo. Se inicia respondiendo, esto se ha duplicado, esta diapositiva se ha duplicado del anterior, disculpen, ¿no? Luego de desarrollar las siguientes actividades, ya se revisa la información sobre los gastos. Esto es lo mismo, es el resumen, ya lo he explicado anteriormente. Este es, bueno, también otra parte de lo que es información. Yo creo que hasta aquí, con esto concluiríamos con lo que es la presentación de estas acciones o actividades que podemos trabajar haciendo uso de lo que es el trabajo de la planificación curricular, de estrategias para desarrollar la comprensión lectora y la matemática en situaciones reales de aprendizaje, dadas en base a las experiencias y vivencias y necesidades de nuestros estudiantes, que son pues ya personas adultas. Más bien hasta acá, si estuviera alguna pregunta, estoy con toda la disponibilidad para poder responderles. Preguntas, de repente algunas ideas, sugerencias, con gusto las voy a absolver. De no ser así, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su atención, deseándoles a Dios, pidiéndole a Dios que los bendiga, los ilumine, les dé sabiduría para que puedan hacer su trabajo de forma efectiva con sus estudiantes de educación básica alternativa, y desearles lo mejor del mundo y que se cumplan los deseos de su corazón. Les agradezco mucho, mucho por su atención, por su tiempo, por su disponibilidad. Reciban un fuerte, fuerte y caluroso abrazo de mi parte desde la ciudad de Trujillo, de la ciudad de la eterna primavera, aunque estamos ahorita por acá con un frío. Como ustedes ven, estoy con mi chompita, me han escuchado tal vez un poco ronquita, hasta haciendo frío. Hay que cuidarnos de todas estas enfermedades que se nos están viniendo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, maestros. Muchas gracias.